Hablar de Lucha Villa no es simplemente recordar a una cantante o actriz de éxito, es evocar a una de las figuras más potentes y conmovedoras que ha dado la cultura popular mexicana. Su herencia artística va mucho más allá de los discos grabados o las películas protagonizadas. Ella fue y sigue siendo un símbolo viviente de la identidad nacional, una voz que no solo cantaba, sino que narraba el alma de un pueblo entero. Desde sus primeros pasos en la música ranchera hasta su consolidación como una de las grandes divas del cine nacional, Lucha Villa no solo ocupó un lugar destacado entre los gigantes del espectáculo, lo moldeó con carácter, con presencia y con esa fuerza femenina única que la distinguía incluso en un mundo dominado por voces masculinas. Su figura imponente, sus trajes típicos, su forma de mirar al público mientras entonaba los versos más desgarradores de un amor perdido o una traición, construyeron una imagen inolvidable que permanece indeleble en la memoria colectiva de México. Su voz, profunda, vibrante, cargada de emociones crudas, fue su mejor herramienta. No era una intérprete más, era una narradora visceral de historias que hablaban de lo que duele, de lo que se añora y de lo que se lucha. Canciones como No discutamos, Copa tras copa y La media vuelta no fueron solo éxitos de radio, sino himnos populares que cruzaron generaciones, géneros y geografías. En cada nota, Lucha no ofrecía una melodía, ofrecía un testimonio, una confesión íntima de todo lo que significa ser mujer, ser mexicana, ser humana. A menudo se la compara con otros titanes de la música tradicional, como Vicente Fernández, Pedro Infante o Amalia Mendoza. Pero Villa no buscaba parecerse a nadie. Su estilo interpretativo era crudo, directo, sin adornos innecesarios. Donde otros embellecían el dolor, ella lo entregaba sin filtros. Esa sinceridad artística, esa manera frontal de abordar temas como la traición, la independencia femenina o el deseo, le otorgó un sitial único en la música ranchera. Su impacto no terminó en los escenarios musicales. Lucha también dejó una huella profunda en el cine mexicano, participando en producciones que hoy forman parte del acervo cultural del país. Fue una actriz de una sensibilidad extraordinaria, capaz de traducir en pantalla la misma intensidad que proyectaba con su voz. Sus actuaciones no eran actuaciones, eran presencias, momentos en los que la cámara se detenía para capturar a una mujer que no actuaba, sino que vivía cada papel con la misma pasión con la que se entregaba a una canción. Lo más sorprendente es que, incluso en sus momentos más vulnerables, cuando enfrentó problemas de salud, críticas o silencios prolongados en su carrera, Lucha nunca dejó de ser Lucha. No pidió compasión ni protagonismo fácil. Se mantuvo digna, discreta y profundamente coherente con su esencia. Esa coherencia, tan escasa en la industria del espectáculo, es, tal vez, lo que la eleva a la categoría de leyenda auténtica. Hoy, décadas después de sus más grandes éxitos, su nombre sigue despertando respeto. Sus canciones se siguen escuchando en fiestas familiares, en festivales, en cantinas nostálgicas y en homenajes que intentan captar, aunque sea por un instante, la magia irrepetible de su voz. Jóvenes artistas la citan como inspiración, y su figura aparece una y otra vez como referente cuando se habla de mujeres poderosas en la historia del espectáculo mexicano. Porque Lucha Villa no solo fue una artista, fue un fenómeno emocional, una fuerza cultural y una figura maternal para el pueblo mexicano. Cada vez que suena uno de sus temas, no es solo su voz la que resuena, sino todo un país que se reconoce en ella, en su dolor, en su fuerza, en su orgullo. Ese es el verdadero legado de Lucha Villa. Un legado que no se mide en premios, discos o taquillas, sino en la forma en que su presencia perdura en el corazón de millones. Ella no pasó por el mundo del espectáculo, lo transformó con su paso firme, su mirada fuerte y su corazón absolutamente mexicano. Igualmente significativo fue su paso por el cine, donde no solo actuó, sino que dejó una huella imborrable. Lucha Villa protagonizó más de 50 películas a lo largo de su carrera, muchas de las cuales no tardaron en convertirse en clásicos indiscutibles del cine ranchero. Pero más allá de la cantidad,
Lo que realmente distinguió su trayectoria fue la capacidad de infundir autenticidad, complejidad y una emoción brutalmente honesta a cada uno de sus personajes, en títulos como El Gallo de Oro, basada en la novela de Juan Rulfo, y La Viuda Negra. Lucha demostró que no era una actriz de ocasión. Con cada interpretación, rompía moldes y desafiaba los roles de género tradicionales, ofreciendo al espectador mujeres fuertes, ambiguas, apasionadas, lejos de los clichés de la época. Ella no aceptaba ser solo la amante sufrida o la madre abnegada. Sus personajes sangraban, amaban, se rebelaban y vivían con la misma intensidad con la que ella habitaba cada verso en sus canciones. Estas actuaciones fueron mucho más que entretenidas. Ayudaron a redefinir el papel de la mujer en el cine mexicano, elevando el estándar de lo que se esperaba de una actriz dentro del género ranchero. Gracias a ella, el cine dejó de ver a las mujeres solo como acompañantes del protagonista masculino, y comenzó a entenderlas como fuerzas narrativas propias, capaces de liderar y conmover por sí solas. Pero quizá uno de los aspectos más conmovedores de su legado es su papel como referente e inspiración para las nuevas generaciones de artistas, especialmente mujeres. En una industria históricamente dominada por voces masculinas, Lucha Villa fue una pionera, una mujer que no pidió permiso para ocupar un lugar central. Lo tomó y lo hizo suyo. Su sola presencia en el escenario, imponente y sin disculpas, fue un mensaje claro para todas las que vinieron después. Sí se puede ser mujer, fuerte, mexicana y dueña absoluta de tu arte. Su voz no era solo una herramienta artística, era un acto de resistencia, un estandarte que portaba con dignidad y valentía. Artistas como Ana Bárbara, Aida Cuevas, Laila Downs e incluso estrellas internacionales como Natalia Lafourcade han reconocido la influencia de Lucha Villa en su camino. No se trata solo de admiración musical, sino de una herencia emocional, de una visión del arte donde la mujer no se minimiza, sino que se eleva como centro de la historia, como voz legítima de un país entero. El legado de Lucha, entonces, no es un capítulo cerrado, es una semilla que sigue germinando en cada joven cantante que se atreve a vestir un traje de charra, en cada actriz que se niega a interpretar un papel plano, en cada mujer que eleva la voz sin miedo a quebrarse, porque si algo nos enseñó Lucha Villa es que la vulnerabilidad no es debilidad, sino otra forma, quizá la más honesta, de ser poderosa. Y esa enseñanza, en tiempos de cambios y nuevos paradigmas sociales, resuena con más fuerza que nunca. Después de ella, muchas artistas contemporáneas como Aida Cuevas, Lila Downs, Eugenia León o Natalia Lafourcade no han dudado en señalar a Lucha Villa como una de las piedras angulares de su formación artística y personal. No es una simple referencia, es una herencia espiritual, estética y cultural. Lucha no solo influyó en los caminos musicales de estas mujeres, sino que también les brindó una imagen poderosa, la de una mujer que alzaba la voz no solo para cantar, sino también para existir plenamente en un país donde ser artista femenina implicaba enfrentar silencios impuestos. Uno de los aspectos más trascendentes de su legado es, sin duda, su papel como embajadora natural de la cultura mexicana. Lucha Villa no se conformó con brillar dentro de las fronteras. Su voz cruzó océanos, llevando el alma del México profundo a escenarios de Europa, América Latina y Estados Unidos. Dondequiera que sonaba su interpretación de Media Vuelta o Copa tras Copa, el mundo escuchaba algo más que una canción. Escuchaba el corazón desgarrado de una nación apasionada, de raíces campesinas, de mujeres fuertes y hombres melancólicos. Era la ranchera en su forma más pura y más conmovedora. En cada estrofa, Lucha lograba evocar paisajes de tierra adentro, charros que cabalgan al amanecer, amores imposibles y despedidas entre polvo y lágrimas. Su voz, que tenía la fuerza del viento del norte y la ternura del sur, se convirtió en el eco de generaciones enteras, un recordatorio de quiénes somos y de dónde venimos. Pero no se quedó en el costumbrismo. Lucha modernizó el género ranchero sin traicionar sus raíces. Fue pionera en introducir arreglos musicales más sofisticados, colaboraciones experimentales y estilos vocales que desafiaban la estructura tradicional. A través de su audacia artística, demostró que lo tradicional no tenía que ser estático, que la identidad mexicana podía evolucionar sin romperse. Así abrió las puertas para que las nuevas generaciones pudieran reinterpretar la ranchera con respeto y libertad.
Su legado entonces no solo es musical, sino también simbólico. En una época de transformación social, ella demostró que las mujeres podían liderar con arte, con carácter y con convicción. Y aún en los momentos más oscuros de su vida, como aquel crítico 1997, cuando una cirugía la dejó en estado delicado, Lucha no se desdibujó de la memoria colectiva. Por el contrario, su figura se agigantó. La imagen de una mujer resiliente, que enfrentó la fragilidad del cuerpo con la misma entereza con la que encaró escenarios, inspiró a millones. Pese a su retiro forzado de los escenarios, su nombre jamás desapareció de las conversaciones, de los homenajes, ni de los corazones. Porque lo que Lucha Villa dejó no fue solo un catálogo de canciones o una filmografía extensa. Dejó una manera de estar en el mundo, una identidad afirmada con orgullo, una voz que sigue cantando incluso en el silencio. Los reconocimientos no tardaron en llegar. A lo largo de su carrera, y también después, fue galardonada con múltiples premios, tanto por su excelencia artística como por su impacto cultural. El homenaje que recibió en los Latin Grammy en 2012 no fue solo un reconocimiento técnico. Fue un acto de justicia histórica. Era la industria entera poniéndose de pie ante una leyenda viva. Una mujer que marcó el camino mucho antes de que existieran escenarios globales para la música latina. Los premios, sin embargo, nunca definieron a Lucha. Su verdadera consagración está en los hogares que siguen escuchando su música en las fiestas, en los duelos, en los encuentros familiares. Su legado no está colgado en una pared, sino en la memoria viva de un país entero. Y quizás ahí radica la magia irrepetible de Lucha Villa. Fue artista, sí, pero también fue un espejo de lo que significa ser mexicano, con todo lo que eso implica: dolor, orgullo, pasión, resistencia y ternura. Una mujer que cantó con el alma y vivió con valentía. Una voz que, aunque hoy ya no se escucha en directo, sigue resonando en el alma colectiva de México. Lucha Villa no solo vive en el recuerdo, sigue latiendo con fuerza en cada rincón donde su voz alguna vez emocionó, en cada rostro que se ilumina al recordar sus interpretaciones y en cada fan que se niega a dejarla en el olvido. Su legado, lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, ha encontrado una nueva vida en la era digital. Hoy, gracias a plataformas de streaming como Spotify, YouTube o Amazon Prime, miles de jóvenes que jamás la vieron en un escenario están descubriendo su arte, maravillados ante una voz que sigue resonando con verdad y alma. Los fans más fieles continúan desempeñando un rol crucial. Comparten sus canciones, suben escenas de sus películas, narran anécdotas y construyen comunidad en torno a su figura. Así, Lucha Villa se convierte en puente entre generaciones, inspirando tanto a quienes crecieron con sus letras como a quienes apenas comienzan a comprender la profundidad de su arte. En cada reproducción de Copa tras Copa o en cada visualización de El Gallo de Oro, no solo se revive su talento, sino que se reafirma la importancia de preservar una identidad cultural profundamente mexicana, tejida con pasiones, heridas y orgullo. Lucha representa la esencia de un país que canta incluso cuando duele, y por ello no es extraño que su figura se haya convertido en símbolo patrimonial para el pueblo. Más allá de su música y sus interpretaciones en pantalla, la verdadera grandeza de Lucha Villa radica en lo que representa. Una mujer que desafió las expectativas, que no pidió permiso para brillar, que convirtió sus raíces rurales en una corona de dignidad y autenticidad. Su historia nos habla de lucha, sí, como su nombre lo anticipaba, pero también de resiliencia, pasión y arte transformador. Pero no todo fue luz. La leyenda de Lucha también se compone de sombras, de silencios prolongados, de interrogantes aún sin resolver. ¿Sabías, por ejemplo, que una cirugía estética aparentemente rutinaria en 1997 terminó convirtiéndose en el mayor punto de quiebre de su carrera? Aquel procedimiento, lejos de ser un simple arreglo superficial, desencadenó complicaciones médicas que pusieron su vida en riesgo y para muchos significaron el final abrupto de una de las voces más poderosas de México. Su recuperación fue larga, compleja, y aunque sobrevivió, su presencia pública nunca volvió a ser la misma. Ese episodio marcó el inicio de un retiro involuntario que sumió a sus admiradores en una mezcla de tristeza e incertidumbre.
Y sin embargo, aún en la distancia, Lucha seguía siendo un faro. Su historia de vida, construida entre glorias y cicatrices, seguía inspirando, pero también provocando debate. Porque Lucha Villa no fue una artista complaciente ni moldeada por la industria. Su carácter fuerte, su determinación a elegir sus propios caminos y su rechazo a fórmulas establecidas la colocaron a menudo en el centro de la controversia. Tomó decisiones arriesgadas en su carrera, rechazó contratos que no le ofrecían libertad artística, e incluso enfrentó a poderosos ejecutivos que intentaron reducirla a un estereotipo. Pero Lucha no se dejó. Prefirió alejarse antes que traicionar su verdad. Y eso, que en su momento pudo haberle cerrado puertas, hoy es parte esencial de su legado. Nos enseña que el éxito no siempre se mide por permanencia, sino por autenticidad. Hoy, mientras muchos redescubren su música y nuevas voces se nutren de su influencia, Lucha Villa vuelve a ser el centro de atención. No por una nueva gira, sino por lo que su vida y obra siguen despertando. Detrás de cada canción, de cada plano cinematográfico, hay una historia que aún no se ha contado del todo. Por eso, en este video, vamos a ir más allá del tributo habitual. Vamos a sumergirnos en los episodios más ocultos, en los dramas silenciados, en los momentos que moldearon su carácter y definieron su carrera. Hablaremos de sus amistades, de sus conflictos personales, de su transformación íntima tras el accidente quirúrgico, y de la relación secreta que aún hoy causa suspiros y teorías entre sus más devotos seguidores. Y antes de revelarte esa historia final, una historia que cambiará tu visión sobre esta diva ranchera, quiero recordarte algo fundamental. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Tu suscripción nos permite seguir creando contenidos profundos, emotivos y respetuosos sobre las grandes figuras que marcaron nuestras vidas. Dale me gusta al video si valoras a artistas como Lucha Villa y quieres que su legado siga llegando a más personas. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, pero sobre todo te recordará que detrás del brillo de las estrellas hay seres humanos que amaron, sufrieron, soñaron y dejaron una huella imborrable. Xu y Lucha Reyes. Estos nombres no eran solo referentes musicales para la joven Luz Helena, eran faros que iluminaban el camino que ella anhelaba recorrer. Con una grabadora prestada y un puñado de discos gastados, pasaba horas memorizando letras, modulaciones y entonaciones, absorbiendo cada vibración como si fuera un mapa secreto hacia su destino. La música se convirtió en su refugio y en su motor. En un México donde las oportunidades para las mujeres del campo eran mínimas y la música ranchera estaba dominada por voces masculinas, Lucha Villa comenzó a trazar su propio camino, con firmeza, pero también con una dulzura y autenticidad que cautivaban incluso a los más escépticos. A los 15 años, su voz ya era reconocida en toda la región de Chihuahua. Participaba en concursos locales, ferias patronales y serenatas improvisadas, donde más de un corazón quedaba prendado no solo de su talento, sino de su fuerte presencia escénica. Fue precisamente en una de esas presentaciones donde un promotor de radio local, impactado por su potencia vocal, le ofreció grabar unas maquetas para ser transmitidas en un programa regional. Ese fue el primer paso concreto hacia una carrera que, aunque aún incierta, ya comenzaba a tomar forma. Fue también en esa etapa que decidió adoptar el nombre artístico de Lucha Villa, como un homenaje a dos elementos esenciales de su identidad: su propio apodo, Lucha, y el legendario revolucionario Pancho Villa, símbolo de valentía, lucha y orgullo mexicano. Un nombre que no solo representaba su fuerza interior, sino que también anticipaba la revolución cultural que ella misma estaba a punto de liderar. La transición de los escenarios modestos a los grandes teatros no fue inmediata. Lucha vivió de primera mano el desprecio de productores, los contratos abusivos, las promesas vacías. Muchas veces tuvo que cantar por comida o por un lugar donde dormir, pero nunca permitió que la desmotivación se instalara. En cada obstáculo veía una nueva oportunidad de crecer. En cada no, un impulso para seguir adelante. Con el paso del tiempo, su presencia se volvió inevitable. Su voz, una mezcla de potencia desgarradora y dulzura emotiva, empezó a ocupar un espacio único en la música ranchera.
un lugar reservado solo para quienes logran conmover hasta al alma más endurecida. Su gran salto llegó en los años 60, cuando fue contratada por una importante casa discográfica, y su voz empezó a sonar en las estaciones de radio de todo el país. Su interpretación de canciones como No discutamos, Copa tras Copa o La Media Vuelta no solo se convirtieron en éxitos de ventas, sino en himnos nacionales que aún hoy acompañan cenas familiares, serenatas y despedidas. Y paralelamente, su belleza y carisma natural la llevaron a incursionar en el cine. No era solo una cantante con buena presencia frente a las cámaras, era una actriz nata, con capacidad de transmitir emociones complejas, algo que el cine mexicano necesitaba con urgencia. Su participación en filmes como El Gallo de Oro y La Viuda Negra no solo consolidó su estatus de estrella, sino que redefinió los roles femeninos en la pantalla grande. Lucha Villa no se conformó con ser una intérprete más. Quiso representar a la mujer fuerte, la que sufre pero se levanta, la que ama pero no se doblega, la que canta con el alma de un pueblo entero resonando en su pecho. Hoy, cuando recorremos sus inicios, desde aquella niña humilde de Camargo hasta la leyenda viva de la música mexicana, comprendemos que Lucha Villa no fue producto de la suerte, sino de la determinación, el talento y un amor profundo e inquebrantable por México y sus tradiciones. Y ahora quédate con nosotros, porque en el siguiente bloque de este video entraremos en los años más intensos, polémicos y transformadores de su carrera, incluyendo los romances secretos, las enemistades detrás del escenario y una decisión personal que lo cambió todo, y que muy pocos se atreven a mencionar en voz alta. Voz poderosa y letras emocionales crean himnos. La colaboración transformó la carrera de Lucha Villa, convirtiéndola en figura central de la música ranchera, desafiando la hegemonía masculina. Lucha Villa enfrentó críticas y celos, pero defendió a mujeres silenciadas y alcanzó el éxito en música y cine. El debut cinematográfico de Lucha Villa impactó al público por su elección de papeles femeninos complejos. Su actuación en El Gallo de Oro fue aclamada, llevando su figura al reconocimiento internacional y convirtiéndola en símbolo de México. A pesar de su fama, mantuvo sus raíces y apoyó a nuevas artistas. Su vida personal fue intensa y dolorosa, marcada por un complicado procedimiento estético que afectó su salud, pero su legado perdura. Lucha Villa se erige como un símbolo de autenticidad y pasión, rompiendo barreras en su carrera como cantante y actriz. Su interpretación de Matea o su conexión con el mariachi reflejan su versatilidad y arraigo. Sin embargo, un accidente tras una operación estética en 1997 la alejó de los escenarios y la vida pública, generando tristeza entre sus seguidores. A pesar de su retiro, su legado persiste, influyendo a nuevas generaciones y recordándonos a una mujer que nunca se rindió, representando dignamente al pueblo mexicano. Lucha Villa, aunque ya no canta sobre el escenario, dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo mexicano. Su última presentación, llena de emoción, se recuerda con lágrimas y aplausos. A pesar de su delicado estado de salud que restringió su actividad pública, su legado continúa vivo a través de su música, películas y la valentía que simboliza. Tras un trágico accidente que afectó su sistema neurológico, Lucha se retiró, pero su historia sigue resonando en homenajes y tributos de artistas que la admiran. Su familia, especialmente su hija Rosa Elena, ha jugado un papel crucial en preservar su legado, ayudando a mantener su memoria en la cultura popular. A pesar de estar alejada de los reflectores, su arte sigue siendo celebrado en plataformas digitales, y nuevas generaciones descubren su fuerza y sensibilidad. Lucha Villa hizo frente a los retos de la industria del entretenimiento y se convirtió en un ícono de resistencia y autenticidad, siendo fiel a sus raíces. Su legado, que trasciende la fama y el éxito, encarna una lección de vida sobre el valor del talento auténtico y la resiliencia. En la memoria colectiva, Lucha Villa es más que una artista. Es un símbolo de la fortaleza femenina y una parte esencial de la historia de México y la